suela de alpargata que no se rendirá ni por aguas heladas ni por noches de cristal. Suela de alpargata con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. La lucha de la guerrilla, todo fue durísimo. Luego los años de opresión, pero os voy a dar un solo detalle que es muy elocuente. Fueron fusiladas 140.000 republicanos. Bueno, las cifras no son muy precisas porque han tenido mucho cuidado de que, yo me imagino que ellos las conocen muy bien, pero han procurado que no se conozcan con precisión. De esos 140.000 republicanos fusilados, 35.000 lo fueron durante los 8 años que siguieron el final de la guerra, lo que hace un promedio de 4.400 por año. 12 fusilados diarios de media durante 8 años. Eso es terrible. 12 fusilados de media durante 8 años. Mira, una parte de la tragedia del siglo XXI es de no haber superado los traumas del siglo XX. Y eso es una terapia que la democracia debe de utilizar cuando se pasa por una etapa sin libertades, de fascismo, de terror. Cuando viene una etapa democrática, si realmente es democrática, justamente tiene que emplear la terapia de hacer que la sociedad supere el trauma del anterior. Y España no lo ha superado. El miedo va anclado en la cultura de los españoles, de una gran parte de la sociedad española, porque no tuvo la compensación después de la transición que haya reconocido que aquellas personas eran dignas de ser respetadas. Y como institucionalmente nos han establecido esas normas, los vencedores de la guerra o de la confrontación de aquella época no han reconocido que aunque hubieran vencido militarmente, no tenían razón. No se les ha dicho que no tenían razón. Y al vencido no se le ha dicho que ya no estaba vencido, que ya podía ser digno de su pasado y sentirse en libertad y sin miedo. Sin embargo, se sigue arrastrando miedo. Es una anomalía dentro de la sociedad española de ese fenómeno, que eso es lo que la ley de memoria, que hablamos en algún momento, no ha resuelto y la transición no ha resuelto. ¿Y por qué no ha resuelto? Porque históricamente se puede estudiar la transición. ¿Cuáles fueron los protagonistas de la transición? Los mismos que tenían el poder. Y lo único que las otras fuerzas se plegaron justamente a lo que les quisieron dar. Y como siguieron con la hegemonía dentro del Estado, dentro del ejército, dentro de las instituciones, todas las instituciones, automáticamente han ido condicionando que bueno, les damos un poco de libertad a este pueblo, pero poco a poco lo vamos condicionando porque las mismas fuerzas que apoyaron el franquismo son las que tienen, ostentan el poder económico, financiero y el político que condiciona a qué partido político que hoy en el presente puede, aunque sea elegido democráticamente. Ese es el problema. No hubo ruptura. El compañero decía, no fue transición, fue transacción. Se transacción de poderes, pero los mismos que pusieron diferentes etiquetas, una gran parte. Y automáticamente, pues, de la historia del siglo XX, a este pueblo no se le ha enseñado suficientemente para que en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, la dignidad es lo principal. Y para que haya dignidad tiene que haber respeto y estado de igualdad. Aquí no hay estado de igualdad. Y no estado. Y yo que sigo siendo un bandolero, porque luché por el gobierno legalmente constituido en el 36, que era un niño, pero bueno, todo fue un mecanismo que nos hemos más tarde contribuido a esa lucha, que me costaron 35 años de exilio,
Pues yo no soy igual que un divisionario que te viene con unas cuantas decoraciones y que tiene pues todos los privilegios que el régimen franquista le dio, sigue conservándolos. Y un torturador de aquella época, si vive, pues a lo mejor se hizo negocios económicos, pero sigue teniendo una consideración de persona digna. Los que lucharon con la república no del todo. Entonces, ¿dónde está el estado de igualdad? Hay que preguntarse, ¿dónde está el estado de igualdad? Y ese es el problema para usted, bueno, para los jóvenes sobre todo, Para mí ya no es problema, porque yo he vivido una clandestinidad durante 30 y tantos años, o casi 40, y no he vuelto a España con ningún sentido de revancha, no la necesito, sino de seguir continuando por una sociedad equitativa, igualitaria, fraternal, de libertad, que es mi fundamento. Y el problema para mí ya no se soluciona a mis 88 años. El problema lo tienen los que vienen, los jóvenes, los que sois jóvenes y los que van a venir las nuevas generaciones. Porque las secuelas están ahí. No es que me las inventé yo, están las secuelas. La chica lo dice. Es el miedo, es una enfermedad franquista. Dices tú que la chica esta, por supuesto, igual, que habla, no, me refiero a la del documental, que habla de la Francia democrática, bueno, democrática republicana sí, porque no tenía rey, pero no nos equivoquemos, era la Francia que mantenía las colonias con una dureza, con un rigor increíble, torturando en Argelia, en Indochina, que, bueno, eran comparados con nosotros, pues sí, llegar a la democracia, es verdad que fue una revolución que cortó muchas cabezas, injusta pero oportunamente, pero era una democracia, era una socialdemocracia. Y todos sabemos lo que va a decir una socialdemocracia. Quedaron los que han ganado la guerra, mandando. Sí, de claro, allí no, entonces no hay reconocimiento. Y lo malo, bueno, lo malo es de aquel, lo malo fue todo. Pero ese espíritu pernado en las personas, que parece que se hereda también las causas de sus abuelos. A estas alturas, eso de rojos o esos falangistas o otra cosa, ¿qué tiene que ver esta generación, 3 o 4 generaciones posterior? Están sufriendo las consecuencias de que sus tatarabuelos han tenido una postura u otra en la confrontación. Bueno, pues yo creo que aquí nadie sale ganando. Yo digo, aquí pierden los herederos de los fascistas como los herederos de los rojos, porque les imponen una sociedad. Yo también soy rojo, pero les imponen. Por la dinámica se pone en una situación que carece de fraternidad, carece de una reflexión colectiva, contribuir a una sociedad equitativa, no ni para el rojo ni para el azul, equitativa para todos. Y si quieren construir ese tipo de sociedad, tienen que indicar muchas veces que a lo mejor tienen cierto escrúpulo de compartir con otros que sus abuelos no tenían la misma ideología. Bueno, es una aberración. Creo que desde ese punto de vista, si lo miramos hacia el futuro, es una aberración. Y esas son que vivir eso. 80 años más tarde vivir las consecuencias de una confrontación, aparte de lo justo que fuera de una boda. Es el problema. Y eso nosotros llamamos memoria democrática. Memoria histórica y memoria democrática. Porque lo que hay que poner sobre el tintero es los valores humanos, democráticos, de fraternidad, que defienden unos y defienden otros. Entonces, para encontrar la reforma. Pero sobre todo, desde el punto de vista del conocimiento, es muy importante tener una reflexión sobre nuestra historia. ¿Qué tiene de malo saber la verdad? Creo que no tiene de malo. Suela de
alpargata, el mundo siempre de frente, con el fusil a la espalda y la mochila preparada. Suela de alpargata, plomo y persecución. De cerro en cerro van dejando su pellejo. Suela de alpargata por estrechos senderos, arrinconando el cansancio y empujando al viento. Suela de alpargata enterrada con la sangre de los puntos de apoyo y de los